Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, explíquenos por qué se cayeron todas las bolsas de Europa ayer y de manera muy importante, por el lado del 2% y más del 2%, y se cayó inclusive Wall Street, no tan acendradamente o no tan duramente como las caídas de las bolsas europeas, pero también cayeron. ¿Qué fue lo que pasó, doctor Cámara? Pues, doctor Fernando, la razón detrás de esto racional que se le asigna al mercado es básicamente el regreso de las preocupaciones sobre un resurgimiento de la inflación. Típicamente, o mejor, se esperaba hoy una cifra del índice de precios al consumidor en los Estados Unidos y muchos anticiparon que ese número podría traer unos saltos importantes que de alguna forma volvieran a poner sobre la mesa, que en medio de una recuperación más o menos razonable en los Estados Unidos y en algo incipiente en Europa, pues podrían ya empezarse a dar algunas presiones de demanda sobre los precios y esto de alguna manera cambiar un poco esa visión expansiva que están teniendo los bancos centrales manteniendo tasas de interés muy bajitas. Efectivamente hoy el dato de inflación salió absolutamente fuera de las expectativas de los Estados Unidos. Estaban esperando una cifra comparada contra el mes anterior de marzo, en abril, de 0.2 para la inflación básica y 0.3 para la inflación total, y al final del día observamos 0.8 y 0.9. Para que usted lo vea en términos anuales, que es mucho más claro, el mercado estaba esperando un indicador de precios al consumidor en los Estados Unidos para el mes de abril de 2.6% y salió en el 4.2%. Y la inflación básica, que es la que estudia los componentes volátiles, pues estaba esperando alrededor del 2.2% y salió en el 3%. Lógicamente, doctor Fernando, no se puede perder de vista que este brinco, este salto, tiene un efecto estadístico de base. Acordémonos que en abril y mayo del año pasado pues inició la depresión que trajo consigo el COVID y la pandemia, y los precios pues se deprimieron. Lógicamente, en un escenario en el cual nos empezamos a recuperar, pues va a haber una presión de precios. ¿Cuál es la preocupación? Que esto empiece a minar las expectativas de inflación de los agentes, que unido a la alza sostenida que se está viendo en el cobre, que se está viendo en el acero, que se está viendo en el precio del petróleo inclusive, pues esto se convierte otra vez en esa época pues que vimos en los Estados Unidos de inflación importante, que fue el año 2008, 2009, no sé si lo recuerda, cuando los precios del petróleo estaban muy altos. Esto básicamente, doctor Fernando, lo que hace es que después de índices que en Estados Unidos han subido en el último año más del 40-45%, pues los inversionistas se apresuran a tomar ganancias, como aquel juego de niños de la silla, pues nadie se quiere quedar sin silla, y en ese orden de ideas pues toman utilidades de esos rendimientos tan interesantes que se han visto en las acciones. Esa es la razón de fondo que está gravitando sobre los mercados desde el día de ayer y que hoy se está acentuando. Bueno, razón de fondo a la que seguramente no vamos a ser ajenos nosotros, porque estamos viviendo un encarecimiento brutal de los precios que le atribuimos tranquilamente a las marchas pacíficas que se están adelantando, y seguramente los precios no van a quedar en los niveles exorbitantes en que se encuentran como resultado de esas marchas, pero que regresen a sus niveles normales. Esa es la gran pregunta que uno se hace. ¿No estamos a puertas de una situación inflacionaria preocupante? ¿Cuál va a ser el efecto final de estas marchas pacíficas que están castigando muy duramente la economía colombiana? Yo no sé cuál va a ser el aumento del 6% del crecimiento del PIB del que habla el Banco de la República cuando está pasando lo que está pasando ya, prácticamente terminada la primera mitad del segundo trimestre de este año, doctor Cámara. Posiblemente, doctor Fernández, el mismo fenómeno de precios lo vamos a ver acá. Y pasa lo mismo, hay un efecto de base por unos meses de abril y mayo donde los precios cayeron por todas las razones de subsidios, rebajas, todas las medidas que se tomaron pues para soportar o hacer más llevadera la crisis del COVID-19. Esto ya de por sí trae un efecto de precios al alza, que lógicamente, doctor Fernando, se va a exacerbar con este tema de los alimentos, sobre todo que está registrando alzas hasta del 800.000% en muchos productos por cuenta pues de todos estos temas de los paros, de las marchas, que además infortunadamente no pareciera tener claridad de cuándo va a acabar el tema. Y naturalmente el impacto en el crecimiento es evidente, doctor Fernando. Los comerciantes perdieron el mes de mayo. El mes de mayo regularmente representa 1.8 veces un mes normal
por lo que implica la estación de la madre. A pesar de que se corrió el Día de la Madre para el 30 de mayo, pues lo que he podido recabar, doctor Fernando, es que muchas empresas, muchos comercios vendieron hasta una tercera parte por debajo de lo que se estaba o lo que se registró en el 2019, que es el año comparable, porque pues en el 20 estábamos en el cataclismo, luego no vale compararse con eso, lo cual muestra naturalmente que esa expectativa de recuperación que teníamos para un segundo trimestre, que naturalmente se compara con una base bajita, pues va a verse bastante mermada, y si esto no se arregla pronto, pues se puede estar dañando básicamente el crecimiento del 5% que se tenía para todo el 2021, y naturalmente recuperar los niveles del 19 pues nos tomará más tiempo que el 2022. Pero ojalá se pueda avanzar, porque perdimos mayo, que era un mes importantísimo, después de haber tenido un espejismo en el mes de marzo, donde hubo una recuperación muy interesante. Mayo realmente va a ser una pérdida total para el comercio y para muchas actividades, claramente agravadas por el tema del paro. Doctor Cámaro, hablemos desde el punto de vista práctico. Hoy sí hay paro. Los días pasados, cuando estábamos en paro, pero sin tener día de paro. Hoy sí hay día de paro. ¿Cuál es el efecto de este día sin paro sobre el comercio organizado? La gente va a los supermercados, la gente hace sus compras, la gente puede tener una vida normal en un día como hoy. Parta de lo siguiente, doctor Fernández. Sus horarios de operación no son predecibles ni son planeables. La razón, usted no sabe si los centros comerciales o las tiendas donde usted está abierto le toque cerrar no a las 6, 7 de la noche, que ya de por sí es cerrar temprano, porque pues con estas medidas de toque de queda, de restricción de movilidad y demás, pues muchas veces toca mandar o sacar a la gente antes de tiempo para que puedan llegar a sus casas y protegerlos, es lógico. Pero al final del día, los días que se exacerba el paro, pues usualmente se protegen los comercios para evitar vulneraciones de seguridad y para proteger a la gente, y termina usted cerrando a la 1, 2 de la tarde. De plano usted ya perdió mediodía como comercio de posibilidad de venta. El tráfico, doctor Fernando, a los centros comerciales está caído alrededor de un 70-75%. Los tráficos vehiculares están caídos alrededor de un 60-65%. Y estamos en el mes de la madre, doctor Fernando. Y se viene el mes del padre, donde todavía la incertidumbre sigue, luego nos vamos a perder una época que era muy importante para la recuperación del comercio. Algo se logra compensar a través de las plataformas digitales, pero usted también empieza a tener problemas con las entregas, porque entonces usted a Cali ya no le puede mandar el producto porque el producto no llega y se demora, entonces la gente no espera y cancela. Entonces fíjense que la afectación es en cascada y realmente tiene un impacto muy grande, sobre todo en la operación, y eso al comercio claramente le cuesta de una manera importante. Bueno, doctor Cámaro, pues esa es la situación. ¿Alguien se atrevería a hacer hoy un vaticinio de cómo va a ser el comportamiento del Producto Interno Bruto en lo que resta del año? ¿Alguien sería capaz de hacerlo en los momentos en los que estamos viviendo y cuando Fedesarrollo dice que la confianza del consumidor se desplomó al menos 0,34%, doctor Cámaro? ¿Esto no es un indicio claro de lo que puede pasar? No hay forma de hacer proyecciones que tengan mediana certeza o mediana razonabilidad en los niveles de confianza, porque hay muchas variables en juego, aparte de la lógica que ya traía el COVID y los cierres y los picos y todo lo demás, pues se une ahora esa pérdida de confianza, que es gravísima, en un momento en el cual pues se podía pensar que alguna recuperación tímida del empleo y alguna ilusión de un año 2021 mejor podía haber hecho, como pasó en el mes de marzo, de plano, que el consumo hubiera podido repuntar más. Pero estamos perdiendo tal vez la segunda época mejor del año después de Navidad, y tristemente, como están las cosas, nos vamos a ir así ya al cierre del primer trimestre del año. Luego es muy difícil, y creo que esto hay que ponerle mucho cuidado, porque la economía, que al final del día es lo que va a determinar mucho de la agenda que viene en materia política, en materia social, se está resquebrajando por muchas cosas, pero muchas generadas por nosotros y por la manera de asumir y operar estas circunstancias difíciles. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Bueno, queridos amigos, el doctor Álvaro Cámaro fue siempre muy optimista, estuvo muy seguro de la reactivación económica. El mes de marzo le dio bases estadísticas o bases cuantitativas sólidas para mantenerse en ese optimismo, y mire ahora como resultado de las marchas pacíficas y como resultado de unos fenómenos económicos tan serios como el fenómeno de la inflación, que aquí nadie lo menciona.
Ese aumento de precios inaudito. Es que estábamos hablando de una libra de carne de 9.500 pesos que está a 15.000. ¿Regresará a 9.500? ¿Eso será posible? ¿Cuál va a ser el nivel de la inflación? Álvaro Cámaro, grande economista y amigo de esta casa, estaba con nosotros en la hora de la verdad y les estábamos hablando de indicadores económicos y una breve lección de economía que les traíamos gracias a Colsubsidio.